Hola, muy buenas a todos, amantes del terror y del oculto. En el día de hoy vamos a comentar, como ya os dije, el guión inicial que se ha filtrado. Bueno, una de las tantas versiones del guión de Scream 6, porque hay un guión donde sí que está Neve y hay otro que no, donde hay muchas más cosas que no hemos visto en la película final, o sea que se modificaron. Y hay alguna que otra referencia bastante chula que conectaría la serie de la MTV, o sea la serie de Scream, con Scream 6 y con las pelis que pudieron hacerlo los de Radio Silence. Ahora Chris Nando tiene la oportunidad de hacerlo en Scream 7, así que sin más pasemos a comentarlo todo. Todo el mundo ha estado esperando pacientemente la publicación del guión de Scream 6, ya sea para ver qué aspectos eliminados nos perdimos del propio Ghostface o si vemos más información sobre el papel de Cindy Prescott. El guión ya está dando vueltas por todo internet y hoy voy a desglosar y repasar y analizar todo lo que aparece en el guión que no vimos en pantalla. O sea, de este guión recortaron algunas escenas y algunas escenas no las sacaron en pantalla pero en sí el 60% del guión lo vimos en la película final. El resto del guión, o sea, lo que queda, no. Así que vamos a repasar eso, como hice ayer con el corte extendido de Scream 3. Y es que además también hay algunas preguntas interesantes de trivia dentro de todo esto, dentro de la película, porque sí, hay una escena entre Laura y Jason donde Jason le empieza a hacer preguntas del género de terror, porque ya sabéis que a todos los Ghostface les mola mucho el tema de hacer trivias y juegos de preguntas. Y en esta trivia entre los dos hay alguna referencia a Aníbal Lecter, bueno, al silencio de los corderos, a los chicos del maíz y a Halloween. Pero, sin más, vamos a echar un vistazo al borrador original de Scream 6 y discutir todo lo que se había echado, eliminado o que estaba a la vista pero no vimos. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno. En la escena inicial en la que aparecen Laura y Jason hay una pequeña escena donde Jason empieza a hacerle preguntas a Laura, ya que es la maestra de cine slasher, no tendría ningún problema para al final matarla en el callejón. Pero es que aparte de esto la escena tiene ligeras diferencias más notorias. Una de ellas, aparte de lo de las preguntas, es que en el borrador original nunca oímos específicamente a Ghostface en esta escena. Además, después de matar a Laura, en este borrador, Jason limpia las mejillas, o sea, corta las mejillas de Laura con un cuchillo en un acto oscuro y retorcido de simbolismo, mostrando que literalmente la ve como solo carne. Otra adición es que el guión específicamente dice que Jason y Greg son los principales contribuyentes a toda la campaña contra Sam Carpenter en el subreddit que está todo el rato presente alrededor de toda la peli. El contenido del santuario de Ghostface de Jason en su armario tampoco era tan detallado como lo vimos en la película final, con menos recuerdos y menos cosas que evocan a los Ghostface del pasado. Y además solo había un solo espacio para una sola máscara de Ghostface, para la suya, no tenía varias. El cadáver de Greg era menos gráfico, la decisión de que fuera encontrado decapitado fue añadida mucho más tarde. Así que otra cosa que tenemos en el guion original es más información sobre la historia del detective Bailey y su familia. Del detective Bailey se dice que en algún momento fue transferido a la policía de Nueva York desde el Medio Oeste. En realidad se dice que él culpa a su esposa por dejarlo. Ahora hablemos del Dr. Stone. En el guion original el Dr. Stone iba a ser un fanático del terror y tenía Funko Pops de Ghostface, y en vez de la invasión de los ultracuerpos, la película que estaba viendo en el guion original cuando Ghostface va a buscarlo a casa, en el guion original iba a ser Puñalada 8, en la cual le habríamos visto burlarse de la máscara cromada de Ghostface al más puro estilo Richie en Scream 5. Un cambio menor que también se ve en el guión es que el segundo nombre de Annika originalmente iba a ser Maeda. Este fue cambiado en la película final a Kayoko, pero que tampoco importa mucho en la trama ni es trascendental en la trama, es un cambio menor, solo le cambiaron el segundo nombre, bueno, el apellido como tal se lo cambiaron de Maeda a Kayoko, y entonces pasó de llamarse Annika Maeda a Annika Kayoko. Cuando Sam oye las noticias sobre los ataques de Ghostface, su reacción inicial en el guión es llamar a Cindy. Entonces coge el teléfono, pero en su lugar se interrumpe por una llamada de Gail. O sea,
Esto en el guión se ve, se interpreta como: cuando lo ven las noticias, lo primero que hace Sam es pensar en Sid y llamar a Sid porque fue junto a Gale la que las ayudó cuando lo de Casa de Amber, o sea, lo de Casa Vestuel, la matanza de Amber y Richie. Pero como ella y Tara están enfadadas con Gale, su primera reacción es llamar a Cindy. Pero esto se ve interrumpido por una llamada de Gale, ya que Gale, aunque ellas estén enfadadas con ella, quiere ayudarlas. Después, durante toda la escena del apartamento, en realidad Quinn entra en el baño para investigar un ruido tras la entrada de Ghostface en la habitación durante su falsa muerte. También iba a haber un momento en el que ella encontraría el cuerpo de Paul en el baño. Llevaría la falsificación completa de su muerte, porque en esta escena vemos como ella está aparte en el baño, empieza a coger sangre del cadáver, que esa sangre después utilizaría para cuando sale disparada. O sea, en plan, se echa sangre encima y después ya, cuando supuestamente Ghostface le ha apuñalado, que sale disparada por la puerta y cae muerta en el suelo, la sangre realmente es de Paul. Este para mí fue un muy buen detalle. Como también he escuchado de otras fuentes, esto se rodó pero al final se eliminó de la película final, que hubiera sido un buen añadido, pero claro, si lo metes en ese punto, pues como que le quita la gracia y sabes que uno de los Ghostface es ella. Pero en su defecto, si cuando ella está explicándolo al final de la peli metes eso en modo flashback, quedaría mejor. Es como el típico giro de Saw que meten un flashback para explicar alguna cosa de esa peli o de otra peli, pues exactamente lo mismo. También tenemos algunas escenas extra del detective Bailey investigando el cuerpo de Quinn y no dejando que ninguno de los otros oficiales se acerque al cuerpo. Esta escena también se rodó, pero se eliminó de la película final, pero en los extras del Blu-ray creo que está incluida. Otro cambio menor fue que la Universidad Blackmore originalmente se llamaba simplemente NICU, o sea, se traduciría algo como Universidad del Condado de Nueva York. Más o menos así se llamaba en el borrador original. Al final se cambió a Blackmore, que es por el nombre que ya la conocemos. También había bastantes objetos en el santuario que no aparecieron en pantalla. O sea, esos objetos nunca han aparecido en pantalla, que yo sepa, analizando todo el santuario, aunque hay mil referentes, a lo mejor aparece, pero no se vio nada en pantalla. Uno de ellos era el horario de clase de Mickey cuando iba a la universidad, junto con otros objetos que le pertenecían a Mickey. Lo que estoy esperando también, porque supuestamente se filtrará una lista completa de todos los objetos que iban a salir en el santuario y al final no salieron, y aquí a lo mejor hay más chicha que analizar y que ver. Pero bueno, otra cosa que también no está en este guión, que me di cuenta y me resultó curioso, y esto comprueba mi teoría de que no fue idea de Radio Silence. Yo tenía la teoría de que a lo mejor lo de Stu no fue idea de Radio Silence, porque ellos tampoco quieren alimentar falsas esperanzas respecto al regreso de Stu, porque ellos no son muy partidarios. Y yo ya lo dije, que podrían estar dejando perfectamente pistas falsas y en Scream 7 no volver Stu. Pues vale, la escena dentro del santuario donde Kirby y Mindy hablan sobre Stu y Kirby dice: esa es la tele que mató a Stumacher, perdón. Y Mindy dice: claro, si tú eres de las que crees que está muerto. Pues esa escena, esa frase de si tú eres de las que crees que está muerto, fue improvisada por Jasmine Savoy Brown y al final la dejaron en la película final. También, dentro de todo lo que pasa en el santuario, hay una escena más larga sobre la charla de Sam y Gale en el santuario, donde Gale habla de Sydney, de la importancia de ser una superviviente y de todo lo que han sentido ellas dos en todas y cada una de sus matanzas, o sea, de todo lo que en las peleas contra todos los Ghostface. Así que en esta escena nombraba a Charlie, nombraba a Jill, nombraba a Roman, a Mickey y a la señora Loomis y a Billy y a Stu, que también los nombran durante toda la película porque todo esto va del pasado. Entonces se espera tener pronto la charla completa, o sea, la conversación completa, porque hay algunos detalles que no se acababan de captar y supuestamente saldrá un guión más detallado. Se nos salía censurado del todo, pero habían unos huecos y unas cosas que no se acaban de captar que, por lo que he estado investigando,
eso saldrá pronto en otro guión mucho más completo y detallado. Otra cosa también es las escenas con disfraces de Halloween que aparecen mucho más a menudo en el borrador original. En la película sí, hay bastantes en la película final, pero en el borrador original eran muchísimas más. Además que también los supervivientes intentaron rastrear a Ghostface en Central Park en la película. O sea, toda la escena cuando están en Central Park andando y Kirby y los demás dentro de la furgoneta. Pues vale, en el borrador original no pasa en Central Park. Esto pasa en el campus de la universidad y justamente hay rondando por ahí gente con máscaras y disfraces de Halloween. Y esto además para mí, desde mi punto de vista, añade un nuevo nivel de tensión a toda la escena porque no sabes si Ghostface está ahí o dónde está o desde dónde te está observando. En cambio, la escena que hicieron después, que hicieron al final en Central Park, le quita toda esa tensión porque la gente está vestida normal. Entonces, vale, puede estar Ghostface por ahí, pero lo puedes ver más fácilmente entre comillas. ¿Sabéis lo que quiero decir? También en este guión, durante toda la escena dentro de la casa de Gale, cuando apuñalan a Gale y todo el rollo, sí, más o menos es casi igual, pero Gale es apuñalada en la mano y en el muslo justo antes de tener una brutal pelea con Ghostface. Después de esto, Ghostface y Gale cargan el uno contra el otro, dándose puñetazos, patadas, mordiscos y escupiéndose sangre. Después apuñalan a Gale una vez más en las costillas con un cuchillo. Esta escena me ha gustado mucho también como está plasmada, porque sí, en la película queda muy bien la chase que le hace Ghostface a Gale, o sea, la persecución dentro de la casa de Gale y como Gale le tira cosas y después se ensarzan en una pelea, pero no es tan intensa como se refleja en este borrador. Luego también, ahora vamos a hablar de la referencia a Brandon James y cómo puede conectar esto con Scream 7 o en su defecto cómo iba a conectar con Scream 6, porque sí, había una referencia con la serie de Scream y esto viene del Metro. Pero antes vamos a comentar una pequeña referencia de Stab 8 en el Metro. Y es que en el Metro hay dos máscaras extra relacionadas con Scream. Una de ellas era la máscara de Stab 8, la cromada, la dorada. Y otra era la máscara de Brandon James de la serie de TV, insinuando que Radio Silence podría haber tenido la intención de que la serie de TV existiera como una propiedad en el universo de Scream junto con Stab, o bien dando a entender que la hora de asesinatos de Kieran y Piper también se hizo igual de famosa que la de Richie y Amber, y haya gente que se disfrace de ellos en Halloween al más puro estilo como hay peña que se disfraza de Jeffrey Dahmer o cosillas así, o todos los disfraces que hemos visto allí de películas y todo el rollo, pues del mismo estilo. Y en este guión también se diferencian mucho entre todas las máscaras, porque si tenemos una selección de máscaras y varias máscaras también de anteriores películas, pero hay una que se especifica con más frecuencia, y es que cuando Ghostface lleva la máscara de Billy Loomis simplemente se llama la máscara Ghostface Prime, o sea, como si dijéramos la máscara del Ghostface original, pero en inglés sería Ghostface Prime. Mientras que la de Stu se dice simplemente que es amarilla y está agrietada, o sea que realmente la que lleva Bailey, sí, técnicamente es Bailey, la principal que sale durante toda la peli, la agrietada, es la de Stu. Cuando Ethan y Quinn se acercan al detective antes de ser revelados, Bailey los abraza siniestramente. Estoy hablando del tema de la revelación. O sea, esto también me hubiera gustado mucho en el sentido de que antes de revelarse los abraza siniestramente, en plan, como él está echando las culpas a Kirby, él supuestamente va a ver si sus hijos también los abraza, dando a entender que es un alivio para el que estén a salvo, pero un poco más siniestramente, y entonces se destapa. Le hubiera dado otro toque, pero bueno. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más por encima, porque esto ya lo he nombrado en varios vídeos, pero sobre la familia la madre de Wayne, la esposa de Wayne, la madre de Quinn y la madre de Ethan. Porque en este guión revelan, como ya dije en vídeos anteriores,
que ellos asesinaron a su madre por abandonar a su familia, lo cual, como ya he dicho, ya he hablado muchísimas veces en el canal. Y esto sería un punto más retorcido hacia la familia Bailey, se les mostraría de otra manera completamente distinta y me hubiera gustado más porque les habría dado un matiz más siniestro y los hubiera diferenciado más de otros Ghostface. Pero bueno, finalmente, después de nombrar Wayne que mataron a su esposa y la madre de sus hijos, que mató a su esposa y la madre de sus hijos, los tres, los Bailey, revelan sus planes para Sidney, como ya dije en un vídeo anterior, y es que su plan consistía en matar a Sam, Tara, Gale y Kirby, y también a Mindy y Chad, y después de esos asesinatos, de su matanza en Nueva York, planeaban subir a un avión rumbo a Seattle para asesinar a Cindy y su familia. Según Bailey, sus planes incluían matar a los hijos de Sidney y Mark delante de Sidney, después asesinar a Mark y después ya matar a Sidney. Pero simplemente en este guión es solo una referencia, porque quiero aclarar desde aquí que en este guión no hay inclusión de Sidney. Está la llamada y está los planes de Bailey para Sidney, Mark y las niñas. Simplemente, no hay nada más. Pero sí que existen varias versiones donde está Sidney. O sea, existen, que yo haya visto o que calcule, existen dos versiones del guión de Sidney. Una ya la hablamos. Hay otra donde sí que aparece Sidney, y esta versión del guión que solo hay dos referencias a Sidney y ya está. Bueno, y la versión final que también hay dos referencias a Sidney y poquito más, pero aquí está la llamada y los planes de la familia Bailey. Pero según también se ha dicho, próximamente se publicará un guión con que ese guión será una de las versiones donde incluían a Sidney dentro de la historia, dentro del guión. Y veremos qué papel tenía dentro de la película en ese guión. Básicamente, ahora estaré a la espera de ese guión, a ver si sale y vemos el papel original de Sidney, uno de los papeles que tenían preparados para Neve Campbell. Y en cuanto se publique, sacaré vídeo. Pero eso es todo lo que de momento se sabe que fue cortado, eliminado o perdido de Scream 6. No hay nada más que se sepa. Bueno, sí, en esta versión del guión no está. Supuestamente a lo mejor en una de las versiones donde se incluían a Sidney estará toda la parte del flashback de Kirby, porque aquí en este no está el flashback de Kirby. Pero realmente, hasta donde yo sé, el flashback de Kirby consistía, porque incluso se filtraron imágenes de la recreación de la casa de Kirby y todo el rollo, pero consistía en volver a la noche de 2011, a Scream 4, la noche de la matanza de Jill y Charlie, y mostrar cómo Kirby sobrevivió, cómo consiguió levantarse y escapar de la casa si la encontraron Dewey y compañía, o cómo pasó y dónde se refugió para que no la encontraran ni Jill ni Charlie. Y eso estaría muy guay verlo. Pero sin más, si queréis saber quién mató a quién en Scream 6, os dejo un vídeo en pantalla que seguro que os será de muchísima ayuda.